Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar desde la página Gimel, la página 3 del Tratado de Nazir. Estudiamos en la Mishnah que mencionaron el caso en el cual la persona estaba diciendo, Hareni Kaze, yo voy a ser como esto. ¿Sí? Y ahí dijo la Mishnah, Ares de Nazir, es un Nazir, es decir, toma sobre sí la Nazirut. Pregunta la Gemara, Mehinami de Tafuz Besearo. Entonces aquí, ¿qué vamos a decir también? Que se está sujetando el pelo. Y porque se está sujetando el pelo, es que cuando dijo voy a hacer como esto, entonces es que es Nazir. Entonces, ¿acaso solamente por eso ya vamos a decir que Nazir? Arénicas de lo amar. Es decir, lo único que dijo es voy a hacer como esto. Amar Shmuel. Entonces, nuevamente Shmuel nos dice que con Shaya Nazir o Bet Lefanab. Es decir, que había un Nazir pasando ante él, la persona se toma del pelo y dice voy a hacer como esto. Haciendo referencia al Nazir que está viendo. Hareni me salsel, dijo la Mishnah. Es decir, me voy a rizar el pelo. Mai, dejad en silsul-seara. Pregunta la Gemara, ¿de dónde tú vienes a entender que la palabra silsul se hace referencia a los pelos? Que de Ambra, Lehai, Imta, Amta, de Be Rabbi, Leau Gabra. Por aquello que le dijo esa sirvienta de la casa de Rabbi a esa persona. ¿Sí? Admataya, tam salsel, bese areja. ¿Hasta cuándo te vas a estar revolviendo los pelos? Emma, ¿qué vamos a decir? Emma, a lo mejor, Neemar, ¿qué está diciendo? Se me cabela las moles al ser Torah, que está tomando sobre sí la persona de rizar la Torah, es decir, de profundizar y de entrar dentro de la excelencia en el estudio de la Torah, como está escrito, salseleja uteromemeca. Es decir, que voy a tomar la Torah, la voy a lesalcelota y la voy a elevar. A Shmuel, entonces Shmuel nos trae el mismo argumento, a Hanami, Shetaful Besaro. Aquí también es que se está sujetando los cabellos y dice, los voy a lesalcel y hace referencia al cabello. Muy bien, también dijo la Mishnah, Hareni Mejalkel. He aquí que yo voy a lejalkel. Nuevamente la Gemara explica por qué ese término tiene que ver con los cabellos. Y Mai de Haden Kilkul Searohu, ¿de dónde tú me vas a decir que Kilkul se refiere a los cabellos? ¿Qué dirán? Como se enseñó en una Mishnah, en Masejet Shabbat, acerca de una mujer que va a salir, si se llama Otzah, se llama transportar al dominio público o no, Sid, es decir, la cal, Rabbi Omer, que dé la Sud Kilkul, es decir, ¿cuánta cal puede llevar puesta encima la mujer? Lo suficiente para ponerse sobre el Kilkul. Kilkul es el pelo. La más Rabbi dijo Rab, Bat se Sid'a, es decir, sobre los cabellos que están en el lado, es decir, que se ponían la cal como una especie de gel para aguantar el pelo. Entonces la Gemara pregunta y dice, no, a lo mejor Emma, Mezan Anille, a lo mejor Halkel se refiere que va a alimentar o a sustentar a los pobres. Quiere decir, Halkel Yosef que Yosef sustentó a su padre y a sus hermanos. Entonces, a lo mejor, ¿por qué me vas a decir que el lenguaje kilkul hace referencia al cabello? A Shmuel, a Hanami, se está sujetando el pelo y dice, Areni, mejalte. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Hare alai le shaleach pera. Me voy a dejar crecer el pelo. Ales de Nazir. Ahí dijo la Mishnah, va a ser Nazir. De Haden shiluach ribuyahu. ¿De dónde tú entiendes que el concepto de shiluach, la expresión shiluach, se refiere a dejar crecer? Porque está escrito shelachayech pardes rimonim. Es decir, tus frutos que crecieron son como un pardes, como un huerto de granadas. Entonces, el shelachayech hace referencia al crecimiento. Emma midi de abure. Dice, a lo mejor está hablando, está tomando sobre él. Le avide tasear, le galejó. A lo mejor le shaleach se refiere a cortar el pelo, no a dejarlo crecer. Quiere decir, como está escrito, de shelach maim al pene hutzot. Es decir, explica la Gemara, es decir, que manda sus aguas hacia el exterior. Entonces la Gemara dice, Tana pera
pera y alif. Es decir, aprendemos que pera es dejar crecer el cabello por una que es de la Shabbat. Tenemos la expresión pera en un lado y tenemos la expresión pera en otro lado. Y está escrito. Ajá, está escrito aquí. Kadosh ye pera gadel pera. Es decir, va a ser Kadosh, está hablando el Cohen, dejará crecer su pera, su cabello. Uktibatam, que está escrito ahí, está escrito aquí respecto al Nazir, gadel pera. Y está escrito en el profeta con respecto al Cohen, donde está aquí, Yehezkel. En Yehezkel está escrito respecto a un Cohen normal, Ufera lo yishalehu, es decir, que no puede dejar crecer su cabello, es decir, un Cohen que tenía el pelo crecido de una manera descontrolada, no podía servir en el Bet HaMikdash. Entonces, pera se refiere al cabello, al crecimiento del cabello. Y véteme, si quieres que te diga otra cosa, Hay sholeach ma'im, eso que tú me estás diciendo de enviar el agua, Nami también se refiere a ribui, se refiere a algo que va a aumentar. De kad mashkin le maya le pere rabe. Es decir, que cuando regamos con agua los árboles, entonces crecen más frutos. Muy bien. ¿Qué más dijimos en la Gemara? Haré alay tziporim. Es decir, tomó sobre mí el hecho de traer unos pájaros. Y los pájaros, habíamos dicho, ahí, perdón, hay una discusión. Rabbi Meir dice que es Nazir, porque Nazir, la ofrenda de los pájaros la relaciona con la Nazirut, y los Jajamim dicen que no. Maita más de Rabbi Meir, ¿cuál es el motivo de Rabbi Meir? Amar Relaki, dijo Relaki, Tziporim, Semujín, la Sear, Kibel, ala. Es decir, eh, el concepto de Tziporim, de estos pájaros, están cercanos en un versículo al concepto del pelo. Un versículo que está en el libro de Daniel. Está escrito en cuanto a Nebuchadnezzar, Adi Sare Kenesharim Rabba. Es decir, que su cabello era mucho como las alas de las águilas. Vetifrohi Ketziporim. Y se movían como y aleteaban como los pájaros. Rabbi Meir Sabar, ¿qué opina Rabbi Meir? Matis Inish Midi de Sanifle. Es decir, que la persona cuando habla toma una expresión, ¿sí?, del concepto cercano que él utilizó en ese versículo. Es decir, utiliza un versículo para expresar algo. Berabanan Sabri, los sabios opinan, lo tafi, lo matis inish de Midi de Sanifle. Dice, no, la persona no utiliza pesukim para hablar. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, lo matis. Que la gente no hace así. No toma los pesukim para hablar. Entonces, ¿cuál es el motivo de Rabbi Meir? Es decir, ¿qué quiere decir? Que tomó sobre sí mismo la mitzvah de Nezirut y dijo, en ese lenguaje, he aquí que yo me comprometo a traer los pájaros. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando me haga Nazir me voy a impurificar y la ofrenda de los pájaros los traía el Nazir que se había impurificado. Entonces pregunta la Gemara, Mirde, Haishinan que amar. Entonces, puesto que estamos sospechando, y ese es tu argumento para Rabbi Meir, según tú, Dilma Tzipore Nedaba Kiberalá. Dice, ¿por qué estás suponiendo que va a tomar sobre sí? Ok, tomó sobre sí traer una ofrenda de pájaros, pero ¿por qué justamente los pájaros de Nazir? A lo mejor quiere traer una ofrenda personal de Nazir. Dice, ¿en qué? Hare alay ken y debería haber dicho, aquí que voy a traer un nido. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Nedabá, una ofrenda voluntaria, ¿sí? Los dos pájaros son sacrificados de la misma manera, pero los pájaros de la ofrenda de Nazir, del Nazir que se impurificó, uno es para Olá y otro es para Hatat. Entonces, la ofrenda se hace de manera diferente y por eso son pájaros, un pájaro para esto y un pájaro para otro. Pero si los dos van a ser sacrificados en lo mismo, entonces se le llama Ken, un nido. Pregúntale a Mara. Bedilma, Hare Alay Tzipore Metzorá que amar. Entonces, a lo mejor lo que se está haciendo referencia a los pájaros del Metzorá, de aquella persona que estuvo enferma de Charat, y ya se está purificando. Entonces responde la Gemara y dice que Gonzo ya Nazir o Betlefanat. Es decir, como que estaba un Nazir pasando delante de él. Y ahí, por eso dijo, los pájaros, hacemos el vínculo con el hecho del Nazir. De Dilma, a lo mejor este Nazir que pasó delante de él, Nazir Tamehu, era un Nazir que se había impurificado.
אשר דינו להביא שני תורים או בני יונה, ולפוטרו מן הקורבנותיו כאמר. Entonces, como vio pasar este nazir, que era un nazir tamé, que tenía que traer este nazir tamé una ofrenda de 2 pájaros, entonces lo que dijo esta persona, yo tomo sobre mí unos pájaros para eximir a ese nazir de que traiga sus pájaros, no es que yo me esté haciendo nazir. Entonces, contesta la Gemara y dice que Gosha ya nazir tahor o betlafanam. Dice, bueno, no era un nazir tamé, era un nazir tahor, uno que no tenía que traer ofrenda de pájaro. Entonces explica la Gemara, Mal Benayo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opiniones, entre estas dos explicaciones? Y que Benayo, esta es la diferencia, que donde amar, si la persona dijo claramente, Tziporim asemujim la sear alay, si los pájaros que están juntos al cabello, sobre mí, es decir, haciendo referencia al versículo. La Rabbi Yohanan, según Rabbi Yohanan, Afal pide amaraj, y a pesar de que dijo así, y Nazir lo verle fanabim, y si el Nazir está pasando delante de él, entonces sí se hace Nazir, pero si no, no. Pero para Rabbi Shimon ben Lakish, Afalgab, de Nazir Omer Lefanab, se hace Nazir. ¿Por qué? Porque claramente dijo los pájaros, como en el versículo. El versículo habla del pelo. Entonces, ¿por qué me estás hablando de pájaros? Porque te vas a dejar crecer el pelo como un Nazir. Entonces, te está haciendo Nazir. Pase un Nazir delante o no pase, ya lo has vinculado con el tema del Nazir. Muy bien, pregunta de Gemara sobre Rabbi Yohanan y sobre Resh Lakish, sobre la opinión de los sabios, que ellos opinan She'en derech ha'adam lekaber alav nezirut al lashon hasamuch bepasuk. Es decir, que la persona no toma nezirut por utilizar un lenguaje al igual que en el versículo. Veji mi ika le mande amar lo matis inish bemilta de samich le. ¿Y acaso existe, según el punto de vista que dice, que la persona no copia lo que está escrito en el versículo para expresarse? Vejare, si aquí que está enseñado en una verdad de Ataña, Haomer, la persona que dice Yamin, mi derecha, es decir, por mi derecha que esto es así. La derecha es un lenguaje de Shevuah, Harezo Shevuah. Maitama, ¿cuál es el motivo? Lav Mishum, ¿acaso no es porque en el versículo está escrito Vayarem Yeminó, Usemoló a la Shamaim, Vaishabá Beje Olam? Es decir, que elevó su mano derecha y su izquierda hacia los cielos y juró en el nombre del Dios eterno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Yamin está unido en el versículo al concepto del juramento, y entonces cuando una persona dice por la derecha, es que está jurando. Hambre, entonces responde la Gemara y dice, te vamos a decirlo. Mishum de Yamin, Gufe y Kreshevua, sino que es porque Yamin, justamente el Yamin se llama juramento. De Tania, como ustedes enseñaron una verdad, Menaim, Leomer, Yamin, Shehi, Shevua, de no se sabe que dice por mi diestra, que es un juramento. Shenemar, Nishba, Hashem Bimino, jura a Hashem por su derecha. Entonces ahí vemos que Hashem jura por la derecha, por la mano derecha, entre comillas, mano, Dios no tiene manos. Menaim, Leomer, Semol, Shehi, Shevua, y cómo sabemos que el que dice izquierda también es un lenguaje de juramento. Shenemar, Ubizroa, Uzo, y por el brazo de su poder. Es decir, si la derecha ya la dijo Yamin, que es el versículo continúa, ¿no? Yamin, Nishba Hashem Bimino, jura Hashem por su derecha, ahí a la derecha. Ubizroa Uzo, ahora el Zeroa, ¿cuál es el brazo? Si ya la derecha lo mencionó como derecha, entonces el brazo es el izquierdo. Y por eso también es un lenguaje de juramento. Hasta aquí llega el DAF. Que tengamos un excelente día. Antes de la entrada de Shabbat Kodesh, nos encontraremos para seguir con nuestro estudio. Hizku Reimsa.